Jesús no nació, y puedo probarlo. Durante siglos nos han repetido la misma historia, que una virgen concibió sin conocer varón, que en un pesebre de Belén nació el Hijo de Dios mientras una estrella guiaba a 3 reyes de Oriente y que todo eso fue milagro, profecía y cumplimiento divino. Pero hoy voy a demostrarte que ese nacimiento nunca ocurrió. No porque lo diga un ateo o un anticlerical, sino porque las propias fuentes bíblicas, los registros históricos y los textos antiguos se contradicen entre sí y exponen un montaje cuidadosamente diseñado siglos después de los hechos. El nacimiento de Jesús no fue un evento histórico, fue una construcción teológica, un símbolo político y una herramienta de control. Desde el primer momento en que se menciona el nacimiento, las versiones no coinciden. Mateo habla de unos magos, Lucas de pastores. Mateo dice que nació bajo el reinado de Herodes. Pero Lucas sitúa el hecho durante el censo ordenado por Quirino, gobernador de Siria, lo que históricamente ocurrió 10 años después de la muerte de Herodes. En otras palabras, ambos relatos no pueden ser verdaderos al mismo tiempo. Uno de los dos mientes. Y si uno miente, el origen entero del cristianismo se tambalea. ¿Por qué sería necesario inventar un nacimiento milagroso? Porque en el mundo antiguo los dioses no nacían como los hombres. Todos los grandes líderes religiosos y fundadores míticos tenían una historia sobrenatural de origen. Horus, Mitra, Krishna, Buda. Todos ellos nacieron de vírgenes, anunciados por estrellas, perseguidos por reyes y celebrados por pastores o sabios. El cristianismo simplemente repitió ese patrón, pero lo más grave es que el supuesto nacimiento de Jesús ni siquiera aparece en los evangelios más antiguos. Marcos, el primero en escribirse, no dice nada sobre una virgen ni sobre Belén. Empieza directamente con un Jesús adulto, ya bautizado por Juan. Si el nacimiento hubiera sido real, ¿cómo es posible que el primer evangelio lo ignore por completo? La respuesta es simple, porque el relato del nacimiento no existía todavía. Fue inventado después, cuando los seguidores de Jesús necesitaban darle a su maestro una genealogía divina que lo conectara con las profecías judías. Y así Mateo escribió una genealogía que lo hacía descendiente de David, pasando por José, un padre al que al mismo tiempo niega como padre biológico. Esa contradicción es insostenible. ¿Cómo puede ser descendiente de David si no tuvo padre humano? Pero Lucas no se quedó atrás. Él también inventó otra genealogía completamente distinta a la de Mateo. Los nombres no coinciden, las generaciones cambian y los tiempos no cuadran. Mateo cuenta 42 generaciones desde Abraham hasta Jesús. Lucas 77. Ni siquiera se ponen de acuerdo en quién fue el abuelo de Jesús. ¿Cómo puede ser eso divinamente inspirado? Y aquí viene lo más fuerte. El propio lugar de nacimiento, Belén, fue una imposición teológica, no un dato histórico. El Evangelio de Mateo necesitaba que Jesús naciera en Belén porque el profeta Miqueas había dicho que de Belén saldría el futuro rey de Israel. Pero la realidad es que Jesús era conocido como Jesús de Nazaret. Si de verdad hubiera nacido en Belén, ¿por qué nadie lo llama Jesús de Belén? La razón es obvia, nunca nació allí. El relato fue adaptado para encajar con la profecía. Se inventó el viaje de José y María por un censo inexistente. Se añadió una estrella imposible y se decoró todo con un aura celestial para que pareciera más que una historia humana, una intervención divina. Pero incluso el supuesto censo de Quirino tiene problemas serios. No hay ningún registro histórico de un censo que obligara a la gente a desplazarse a la ciudad de sus antepasados. Roma jamás hizo algo así. Los censos romanos se hacían donde uno vivía, no donde había nacido un antepasado remoto. Además, Quirino gobernó Siria años después de la muerte de Herodes. Lucas simplemente unió dos eventos separados por una década para crear un contexto artificial. Y si el contexto histórico no existió, el nacimiento tampoco. Ahora piensa en esto. Ningún autor contemporáneo menciona ese milagroso nacimiento. Ningún historiador, ni judío ni romano, escribió una sola línea sobre una estrella que se movía, unos magos que llegaron del oriente o un rey que mató niños. Si algo así hubiera ocurrido, habría dejado huella, pero no la hay. Filón de Alejandría, que vivió en la misma época y escribió extensamente sobre los judíos y los acontecimientos de su tiempo, nunca menciona nada sobre un niño nacido de una virgen en Belén y los registros de Herodes tampoco mencionan una matanza de inocentes.
Ese episodio fue añadido para imitar las historias antiguas donde los reyes malvados intentaban destruir a los salvadores. De hecho, la matanza de los inocentes tiene un paralelo casi idéntico en la historia de Moisés. El faraón ordena matar a todos los niños varones y solo uno sobrevive para liberar a su pueblo. Mateo simplemente copió el patrón. Jesús fue convertido en una nueva versión de Moisés. No fue casualidad. El Evangelio de Mateo fue escrito para judíos que conocían la Torá y su autor necesitaba que Jesús pareciera el cumplimiento de sus antiguas historias. Por eso su nacimiento fue diseñado para cumplir profecías, no para contar un hecho. Pero hay algo aún más inquietante. Las primeras comunidades cristianas no celebraban el nacimiento de Jesús. No existía la Navidad. Durante más de 2 siglos, los seguidores de Cristo solo celebraban su muerte y resurrección. ¿Por qué? Porque nadie sabía cuándo había nacido. Solo siglos después, cuando la Iglesia se unió al poder romano, se estableció una fecha oficial, el 25 de diciembre. Pero esa fecha era sagrada para los paganos. Era el día del sol invicto, la fiesta en honor al nacimiento del dios Sol. Los romanos celebraban ese día el renacer del sol tras el solsticio de invierno. Así que el cristianismo simplemente tomó una fiesta pagana y la rebautizó como nacimiento de Cristo. No fue una revelación celestial, fue una estrategia política. En realidad, la historia del nacimiento de Jesús fue creada para unir al imperio bajo una sola fe, sustituyendo los antiguos cultos solares con una nueva figura divina, más humana y manipulable. Pero detrás de esa fachada se escondía el mismo símbolo, la luz que vence a las tinieblas, el sol que renace, el ciclo de la naturaleza transformado en mito religioso. Y si entiendes eso, entiendes que Jesús no nació en un pesebre, sino en la mente de quienes necesitaban un mito que diera sentido al poder. Así comenzó una de las mayores construcciones simbólicas de la historia. No fue un hecho, fue una narrativa que se convirtió en dogma. Y ahora, 2000 años después, seguimos repitiendo una historia que nunca ocurrió. La prueba más contundente de que Jesús no nació está en el silencio absoluto de quienes vivieron supuestamente en su tiempo. Ningún documento contemporáneo menciona un nacimiento milagroso, una estrella en el cielo, ni una virgen dando a luz. Los evangelios no se escribieron durante su vida, ni siquiera poco después. Se redactaron décadas más tarde en un contexto político y religioso donde la historia podía manipularse sin riesgo. Cuando Lucas escribe su versión del nacimiento, ya existían los mitos de Mitra, de Dionisio, de Buda y de Krishna. Todos ellos compartían elementos idénticos, un nacimiento prodigioso, una madre pura, una señal celestial y un destino de salvación. Coincidencia, no era una estrategia narrativa. Las religiones del mundo antiguo competían entre sí por el alma del pueblo. Y si una fe quería sobrevivir, necesitaba un mito fundacional poderoso. El cristianismo tomó prestado ese modelo, lo envolvió con símbolos judíos y lo presentó como revelación divina. Pero la historia no resiste el análisis histórico. Ni Filón, ni Séneca, ni Plinio el Viejo, ni Tácito, ni Suetonio, ni Josefo, los principales cronistas de la época mencionan el nacimiento de Jesús. Y no hablamos de gente aislada o desconocida. Eran figuras cultas que registraban cada fenómeno extraño, cada cometa, cada profecía, cada nacimiento atribuido a los dioses. Si realmente una estrella hubiera guiado a los sabios hasta Belén, los astrónomos babilonios, que llevaban registros precisos del cielo, la habrían notado. No hay rastro de esa estrella en ninguna tabla astronómica. Ningún censor romano registra a un tal José o María viajando a Belén. Ningún documento de Herodes relata la masacre de niños. Es como si todo el evento hubiera ocurrido en un universo paralelo. ¿Y sabes por qué? Porque ocurrió solo en la mente de los autores que escribieron los evangelios para construir una historia convincente. Ni siquiera los primeros cristianos mencionan ese nacimiento. Pablo, el autor más antiguo del Nuevo Testamento, nunca dice nada sobre una virgen ni sobre Belén. Para él, Jesús es un ser espiritual, no un niño nacido en la tierra. Sus cartas escritas entre los años 50 y 60 describen a un Cristo revelado por visión, no a un hombre nacido de mujer. Y eso lo cambia todo. Porque si Pablo, el fundador intelectual del cristianismo, desconocía el nacimiento de Jesús, eso significa que el mito aún no había sido inventado. Fue una adición posterior, probablemente entre los años 80 y 90,
cuando los evangelios de Mateo y Lucas empezaron a circular. Pero para entonces la memoria de los testigos ya había desaparecido. Los pocos que podían haber recordado algo estaban muertos o dispersos. Era el terreno perfecto para insertar un mito sin oposición. Además, los evangelios no fueron escritos como crónicas históricas, sino como teologías narrativas. Cada autor tenía un propósito distinto. Mateo buscaba convencer a los judíos de que Jesús cumplía las profecías. Lucas quería presentar una versión más amable para los gentiles, por eso los detalles cambian tanto. Mateo dice que los magos visitaron a Jesús en una casa. Lucas dice que nació en un pesebre. Mateo habla de una estrella. Lucas de un coro de ángeles. Uno sitúa la escena en tiempos de Herodes. El otro bajo el censo de Quirino. Ningún historiador serio puede reconciliar esos datos. Y, sin embargo, millones de personas los repiten como verdad literal, pero hay más. Incluso la idea de la concepción virginal no fue exclusiva del cristianismo. En Egipto, Isis concibió a Horus sin intervención de hombre. En Persia, Mitra nació de una roca sagrada. En la India, Devaki dio a luz a Krishna mientras los dioses la protegían. Y en Grecia, Perseo fue concebido cuando Zeus visitó a Danae en forma de lluvia dorada. El patrón es universal. Un nacimiento divino legitimaba la autoridad espiritual de un líder. Si Jesús no tenía ese origen, su figura perdía el brillo místico necesario para sostener una nueva religión. Por eso, sus seguidores lo adaptaron a la estructura mítica de la época. No es que mintieran con malicia, sino que transformaron su mensaje espiritual en una narrativa compatible con las expectativas religiosas del mundo antiguo. Lo presentaron como el nuevo sol naciente, el portador de la luz. Y aquí surge la conexión más profunda. La estrella de Belén no era un fenómeno astronómico, sino un símbolo solar. Los evangelios fueron escritos cuando los primeros cristianos ya celebraban el nacimiento espiritual del sol invicto. En esa época, el 25 de diciembre, marcaba el regreso del sol tras el solsticio de invierno. La luz empezaba a vencer a las tinieblas. ¿Qué mejor metáfora para un Dios que viene al mundo para iluminarlo? Jesús se convirtió en el nuevo sol. Por eso sus primeros retratos lo muestran con rayos detrás de la cabeza, exactamente igual que los dioses solares paganos. Y por eso su nacimiento se ubicó en esa fecha. No fue revelación divina, fue una estrategia simbólica. Ahora, cuando miras las similitudes entre Jesús y los mitos anteriores, la conclusión es inevitable. El nacimiento de Jesús es parte de una larga tradición de nacimientos míticos. Nada en él es original. Todo fue tomado, adaptado o reinterpretado. Y cuando los historiadores modernos buscan pruebas en los registros romanos, no encuentran nada. Roma era obsesiva con sus censos. Cada ciudadano debía registrarse, pagar impuestos y figurar en los documentos. Pero no existe ningún registro de José o María viajando a Belén, ni de un niño nacido allí. Ningún archivo menciona a un carpintero de Nazaret con un hijo especial. Nada. Todo aparece recién cuando los evangelios se escriben décadas después. Y si lo piensas, tiene sentido. Si Jesús hubiera nacido realmente bajo un fenómeno celestial, los astrólogos, sacerdotes y cronistas habrían dejado constancia. Pero el silencio fue absoluto. El nacimiento fue una historia contada cuando ya nadie podía verificarla. Un mito perfecto, diseñado para ser creído, no comprobado. Y el resultado fue tan eficaz que 2000 años después millones lo celebran sin cuestionarlo. Sin embargo, lo más perturbador está en lo que la Iglesia nunca te dijo. Existen evangelios apócrifos que narran versiones diferentes del nacimiento, incluso contradictorias. Algunos dicen que Jesús nació en una cueva, otros que, en Egipto, otros que, sin dolor ni sangre, como si su madre fuera un espíritu. Esas versiones fueron suprimidas porque revelaban lo que los padres de la Iglesia temían, que el nacimiento era una alegoría, no un evento físico. El protoevangelio de Santiago, escrito alrededor del siglo II, introduce por primera vez la figura de los padres de María y el voto de virginidad. Detalles ausentes en la Biblia. Es la primera vez que se habla de una virgen consagrada desde su niñez. Ese texto no fue inspirado por Dios, sino por una tradición ascética que valoraba la pureza como signo de santidad. Así se plantó la semilla del mito mariano y con ella la idea de que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Un símbolo más, no una realidad biológica.
Todo encaja cuando uno deja de mirar con fe y observa con historia. No hay pruebas de su nacimiento, no hay documentos, no hay testigos, solo hay relatos tardíos, plagados de contradicciones y plagios. Y, aún así, el mito sobrevivió porque ofrecía esperanza. Pero la verdad no necesita esperanza, necesita hechos. Y los hechos dicen otra cosa: Jesús no nació, fue creado. Ahora que entendemos que el silencio histórico y las contradicciones textuales destruyen la idea de un nacimiento real, debemos entrar en el corazón de la manipulación, la ingeniería teológica. Porque si el nacimiento de Jesús no ocurrió, ¿por qué se inventó? La respuesta es tan lógica como inquietante. Se necesitaba legitimar a un líder espiritual que no tenía linaje real ni respaldo político. Los primeros seguidores de Jesús lo habían presentado como un predicador judío, un reformador con un mensaje moral, pero no como un rey ni como un dios. Sin embargo, después de su muerte, sus seguidores se enfrentaron a un problema. ¿Cómo convencer al mundo de que su maestro era el Mesías prometido si murió en una cruz como un criminal? La única forma era reescribir su origen. Y así comenzó la operación más ambiciosa de la historia religiosa: transformar a un hombre en un ser divino desde su nacimiento. Para lograrlo, los evangelistas recurrieron a las escrituras hebreas y buscaron cualquier versículo que pudiera reinterpretarse como profecía. El ejemplo más claro está en Isaías 7 y 14, donde se dice que una joven concebiría y daría a luz un hijo llamado Emanuel. Pero la palabra hebrea original es alma, que significa joven, no virgen. Fue la traducción griega, la Septuaginta, la que cambió el sentido al traducirla como partenos, que sí significa virgen. Esa pequeña alteración cambió el curso de la historia. A partir de una traducción dudosa se creó el dogma más poderoso del cristianismo, la virginidad de María. Pero Isaías no hablaba de un evento futuro, sino de una situación política de su tiempo, siglos antes de Jesús. El texto original se refería al nacimiento de un niño como señal para el rey Acaz durante una crisis militar, no a un Mesías por venir. Sin embargo, Mateo lo reinterpretó como una profecía cumplida en Jesús. Así, un error de traducción se convirtió en dogma. Este es el patrón constante: reinterpretar textos antiguos para crear una historia nueva. Y mientras más antiguos parecían los textos, más autoridad ganaba el relato. Fue una estrategia calculada. De hecho, los teólogos de la época sabían que los judíos esperaban a un Mesías descendiente de David. Por eso Mateo se esforzó en trazar la genealogía de Jesús hasta ese rey. Pero su error fue tan evidente que los propios teólogos posteriores tuvieron que inventar explicaciones absurdas para justificarlo. ¿Cómo podía ser descendiente de David si nació de una virgen? Algunos dijeron que José lo adoptó legalmente, otros que María también era descendiente de David, aunque la Biblia nunca lo dice. Se usaron todos los recursos posibles para tapar la contradicción. La verdad es que la historia del nacimiento fue diseñada para dar prestigio mesiánico a una figura que no lo tenía. El relato no buscaba informar, buscaba convencer. Pero cuando la fe se construye sobre la manipulación, la historia deja de ser historia y se convierte en propaganda. Y esa propaganda funcionó tan bien que sobrevivió 2 milenios. Piensa en la fuerza simbólica del relato. Una virgen, una luz, un niño. La esperanza en medio de la oscuridad es la fórmula perfecta para una religión que quería atraer tanto a pobres como a poderosos. A los pobres les ofrecía esperanza, a los poderosos control moral. Y ambos necesitaban creer que ese niño venía del cielo. Por eso nacimiento fue transformado en un espectáculo divino con ángeles, magos y profecías. Pero cada elemento de esa historia tiene un antecedente anterior en otras culturas. La estrella de Belén recuerda al astro que anunciaba el nacimiento de Horus. Los regalos de los magos imitan los tributos que los sabios ofrecían al dios Mitra. La huida a Egipto reproduce el éxodo de Moisés. Todo fue tomado de modelos previos y adaptado al nuevo relato cristiano. Incluso los animales en el pesebre son simbólicos. El buey y el asno ya eran figuras presentes en los cultos paganos del Mediterráneo, representando la fuerza y la humildad, el día y la noche. Nada fue dejado al azar. Cada símbolo fue cuidadosamente elegido para hablar al inconsciente del pueblo y ahí está la genialidad del mito. No necesitaba pruebas, solo emociones. La gente no exigía evidencia, exigía esperanza. Y los líderes religiosos entendieron eso mejor que nadie. Por eso,
El nacimiento de Jesús no es una historia histórica, sino una alegoría de renacimiento, un símbolo de la luz interior que vence a la oscuridad. Pero el problema vino cuando esa alegoría se presentó como un hecho literal. La metáfora se volvió dogma y el dogma se impuso con fuego y espada. Cuando la Iglesia se consolidó, ya no se podía cuestionar el nacimiento milagroso. Se convirtió en un pilar de la fe. Sin él, todo el sistema se desmoronaba. Si Jesús no había nacido de una virgen, entonces no era el Hijo de Dios. Si no era el Hijo de Dios, su muerte no tenía poder redentor. Y si su muerte no redimía, el cristianismo entero perdía sentido. Por eso la Iglesia protegió el mito a cualquier costo. Y lo más irónico es que los primeros cristianos sabían que era una construcción. Los escritos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi describen a Jesús como un ser espiritual, una emanación divina que nunca tomó carne física. En esos textos, el nacimiento biológico no tiene lugar. Jesús aparece directamente como una entidad celeste que enseña sabiduría, no como un bebé en un pesebre. Esos evangelios fueron considerados herejía porque amenazaban el relato oficial. Y aquí está el punto crucial. El nacimiento de Jesús no se inventó solo para legitimar su divinidad, sino para hacer su mensaje más humano y aceptable. Un Dios que nace, sufre y muere es más fácil de amar que una fuerza abstracta. La Iglesia entendió que la emoción vence a la razón. Transformaron una idea espiritual en una historia emocional y así el nacimiento se convirtió en la primera gran estrategia de marketing religioso. Lo que empezó como una metáfora, terminó como un dogma inamovible. Pero al mirar las pruebas todo se desmorona. No hay rastro arqueológico, ni registros, ni coherencia textual, solo un relato cuidadosamente elaborado para crear un héroe que nunca nació. Y, sin embargo, la humanidad lo celebra cada diciembre sin darse cuenta de que festeja una creación literaria, no un evento histórico. El nacimiento de Jesús fue el mito fundacional más exitoso de la historia, pero también el más calculado. No surgió espontáneamente de la fe popular, sino del diseño institucional de una religión en expansión. Cuando el cristianismo comenzó a difundirse en el Imperio Romano, necesitaba símbolos que compitieran con las religiones existentes. El imperio estaba lleno de cultos solares, misterios paganos y divinidades nacidas de vírgenes. El pueblo romano ya adoraba a Mitra, a Atis, a Dionisio, a Osiris, todos dioses con un nacimiento milagroso y una muerte redentora. Así que los cristianos adoptaron los mismos elementos, pero los presentaron como únicos. Era una estrategia de apropiación cultural religiosa y funcionó. La Iglesia sabía que, si su historia quería sobrevivir, tenía que sonar familiar. Por eso el nacimiento de Jesús se modeló a imagen de los antiguos mitos solares. Su fecha, el 25 de diciembre, coincidía con el Natalis Solis Invicti, la celebración del Sol Invicto. Ese día los romanos festejaban el renacimiento del sol cuando los días comenzaban a alargarse tras el solsticio de invierno. ¿Qué mejor fecha para situar el nacimiento de quien sería llamado la luz del mundo? La elección no fue una revelación divina, fue una maniobra política. Durante siglos, los cristianos no sabían cuándo había nacido su Salvador. Los padres de la Iglesia debatían entre marzo, abril, septiembre y diciembre. Fue solo en el siglo V bajo el emperador Constantino cuando se oficializó el 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Cristo para fusionar las tradiciones paganas con la nueva religión imperial. Y esa fusión fue el golpe maestro que unificó a los pueblos bajo un mismo símbolo. La natividad no fue un recuerdo de un hecho, fue una herramienta de dominio. En el año 336, Roma celebró por primera vez la Navidad como fiesta oficial. A partir de ese momento, el mito se volvió ley. Las viejas festividades del sol fueron absorbidas por la Iglesia y los templos paganos se convirtieron en basílicas. La estrella que antes guiaba a los magos ahora simbolizaba la fe. Los reyes que antes ofrecían oro al sol, ahora se arrodillaban ante un niño. Fue una transformación total de símbolos, pero el mensaje era el mismo. El poder celestial nacía en la tierra para gobernarla y la Iglesia entendió que ese mensaje podía controlar no solo la espiritualidad del pueblo, sino también su política y su cultura. El nacimiento de Jesús sirvió para establecer jerarquías. El niño humilde justificaba la obediencia al poder divino. María, sumisa y pura, se convirtió en modelo de todas las mujeres. José, obediente y silencioso, representaba la fe del hombre común, y el pesebre,
símbolo de pobreza, sirvió para glorificar la resignación. Fue un relato cuidadosamente moldeado para adoctrinar sin parecerlo. Pero lo más impresionante es que no todos dentro del cristianismo aceptaban esa historia. Hubo movimientos enteros que rechazaron la idea del nacimiento físico de Jesús. Los docetistas, por ejemplo, afirmaban que el cuerpo de Cristo era una ilusión, una proyección espiritual, no un cuerpo humano real. Para ellos, la divinidad no podía nacer ni morir y tenían una lógica implacable. Si Dios es eterno, no puede tener principio, por tanto, no puede haber nacido. Pero esas voces fueron silenciadas, perseguidas y destruidas por los padres de la ortodoxia. Los concilios, especialmente el de Nicea, en el año 325, eliminaron todas las interpretaciones que contradecían la idea de un Jesús encarnado. A partir de ese momento, dudar de su nacimiento se convirtió en herejía. Así se selló el mito para siempre. Y desde entonces cualquier intento de cuestionarlo fue castigado con censura, excomunión o muerte. Sin embargo, incluso dentro del Vaticano existen documentos que reconocen la falta de base histórica del relato. Algunos estudios internos, nunca divulgados oficialmente, admiten que los evangelios no pueden ser leídos como biografía, pero esa verdad no podía salir a la luz sin poner en riesgo todo el edificio doctrinal. Si Jesús no nació, entonces toda la historia se desmorona. No hay encarnación, no hay redención, no hay salvación. Y eso haría temblar los cimientos del cristianismo. Por eso la Iglesia prefiere mantener el mito intacto. Cada Navidad los fieles reviven una historia que no ocurrió, pero que mantiene viva la estructura del poder. En las homilías se habla de amor, paz y humildad, pero detrás de esas palabras está la maquinaria ideológica más eficaz jamás creada, una religión que se convirtió en imperio. Desde los primeros siglos, la Iglesia utilizó el nacimiento de Jesús para evangelizar pueblos enteros. Donde antes se adoraba al sol, ahora se levantaba un crucifijo. Donde antes se veneraba la naturaleza, ahora se imponía un pesebre. Pero la esencia simbólica seguía siendo la misma. El ciclo de la luz y la oscuridad, la promesa del renacer. Lo que cambió fue el nombre del Dios, no su estructura mítica. Los estudiosos modernos, incluso algunos teólogos católicos, reconocen que el relato del nacimiento no debe leerse literalmente. Joseph Ratzinger, antes de ser Papa Benedicto X, escribió que las escenas de la Natividad contienen un lenguaje simbólico y teológico más que histórico. Es una admisión velada de lo que los eruditos ya sabían. El nacimiento de Jesús pertenece al mundo del mito, no al de los hechos. Pero el pueblo no lee teología, vive de símbolos. Y el símbolo de nacimiento es tan poderoso que nadie se atreve a romperlo. Millones de personas montan pesebres cada año, repiten los nombres de José y María, cantan villancico, sin sospechar que están participando en una reconstrucción del culto solar antiguo. Es una tradición tan arraigada que ya no importa si es verdadera o no. Lo importante es que emociona, pero la verdad no se mide por emoción, la verdad se mide por evidencia. Y la evidencia grita que no hubo virgen, ni estrella, ni censo, ni pesebre, ni Belén. Hubo una historia inventada para sostener una fe que necesitaba raíces milagrosas. Esa fe se consolidó a costa de borrar otras. Los evangelios apócrifos fueron destruidos, los pensadores disidentes ejecutados, los archivos quemados, pero la historia siempre encuentra grietas por donde filtrarse. Hoy, con los descubrimientos arqueológicos y los análisis textuales modernos, sabemos que los evangelios fueron escritos por autores desconocidos décadas después de los supuestos hechos y que sus relatos se copiaron unos a otros. El nacimiento fue una de las piezas más tardías incorporada cuando el mito ya estaba maduro. En realidad, el Jesús que nació en Belén nació primero en los escritos, no en la historia. Fue un personaje literario, no biológico. Y esa diferencia es abismal, porque si nunca nació, entonces todo lo que vino después, sus milagros, su crucifixión, su resurrección se apoya en aire. No fue el Hijo de Dios, fue el hijo de una idea. Y aquí llegamos al desenlace inevitable, el punto donde la historia, la teología y la verdad se enfrentan sin disfraz. Jesús no nació. No como lo cuenta la Iglesia, no como lo predican los templos, no como lo repiten los villancicos que millones cantan sin pensar. El nacimiento fue una ficción, una alegoría, una herramienta de poder. Pero entender eso no destruye la espiritualidad, la libera.
Porque cuando comprendemos que el mito de nacimiento no fue un hecho histórico, sino un símbolo manipulado, comenzamos a ver lo que realmente escondía, la necesidad humana de creer que la luz puede nacer en medio de la oscuridad. Esa necesidad fue usada, moldeada y explotada. El mito de nacimiento no fue creado para mentir, sino para dominar. Desde sus primeras versiones, el relato fue modificado para servir a distintos intereses. Los evangelistas lo usaron para legitimar su visión del Mesías. Los obispos lo usaron para consolidar poder sobre las masas. Los emperadores lo usaron para unir al imperio bajo una sola fe. Y la Iglesia lo perpetuó para mantener la obediencia. Pero el Jesús de los evangelios no fue el niño del pesebre, fue un personaje construido. Los evangelios, lejos de ser biografías, son textos teológicos escritos por comunidades que ya no conocían al Jesús real, si es que existió. Cada evangelio lo presenta distinto, porque cada autor tenía una intención política y doctrinal. Mateo necesitaba que naciera en Belén para cumplir las profecías judías. Lucas necesitaba que su historia sonara universal, más humana, más amable. Juan ya ni siquiera menciona su nacimiento, porque para el Jesús no tiene origen físico. Es la palabra eterna que estaba con Dios desde el principio. 3 visiones, 3 teologías, 3 invenciones. Y, aún así, la Iglesia tomó lo que más convenía de cada una y las fundió en un solo dogma. El resultado fue un relato tan emotivo que borró la razón. Nadie volvió a cuestionarlo. Pero cuando miramos más allá del dogma, encontramos los rastros del montaje, las genealogías contradictorias, los contextos históricos imposibles, las fechas copiadas de cultos solares, la ausencia total de registros. Incluso los propios evangelios confiesan sin quererlo, que la gente dudaba del origen de Jesús. En el Evangelio de Juan, algunos le dicen, ¿no es este el hijo de José cuyo padre y madre conocemos? Esa línea es devastadora. Significa que para los contemporáneos Jesús era un hombre normal, no un niño milagroso. La historia de la concepción divina apareció después, cuando ya nadie podía negarla, y una vez instalada se volvió incuestionable. La Iglesia la defendió con fuego, con censura, con miedo, pero el tiempo y la investigación moderna la han desarmado pieza por pieza. Los documentos más antiguos del cristianismo no conocen la historia del nacimiento. Pablo, el teólogo fundamental, nunca menciona a María ni a Belén. Para él, Cristo fue una revelación espiritual, no un niño nacido en una gruta. Los evangelios más tardíos, escritos entre 70 y 100 años después, añadieron el relato como una capa de divinidad y los concilios posteriores lo sellaron como dogma. Así se fabricó la historia más famosa de todos los tiempos. El nacimiento de Jesús no fue testimonio de fe, fue una construcción de poder, una narrativa diseñada para unir pueblos, controlar conciencias y sustituir los antiguos mitos por uno nuevo. El Dios que nacía cada invierno ya no era Mitra, ni Dionisio, ni el sol invicto. Ahora se llamaba Jesús. Pero la esencia era la misma. El sol renacía, la luz volvía, la esperanza se restauraba. La diferencia es que este nuevo mito venía con una jerarquía detrás, una institución dispuesta a dominar al mundo y lo logró. Durante siglos, la humanidad celebró el nacimiento de un Dios que nunca nació. Se construyeron templos, se levantaron imperios, se libraron guerras. Todo basado en una historia que comenzó como literatura religiosa. Los creyentes imaginaron que defendían la verdad cuando en realidad defendían un símbolo. Y lo más trágico es que ese símbolo, que pudo ser fuente de inspiración, fue usado para justificar sometimiento, cruzadas, inquisiciones, dogmas y miedos. Pero la verdad no desaparece, solo espera ser redescubierta. Hoy, con los avances de la arqueología, la filología y la historia comparada, podemos ver lo que antes se escondía. No hay registros de un nacimiento en Belén. No hay prueba de una estrella. No hay evidencia de un censo. Lo que sí hay es una sucesión de textos que se copiaron, se editaron y se reescribieron hasta formar la historia que hoy se enseña. Y cuando una historia necesita ser modificada tantas veces, deja de ser historia y se convierte en mito. La gran ironía es que el mito del nacimiento de Jesús no prueba su divinidad, prueba nuestra credulidad, prueba cuánto deseamos creer que hay algo más grande que nosotros, algo que pueda redimirnos. Pero esa búsqueda no necesita mentiras. El mensaje de Jesús, si existió, puede sobrevivir sin el mito. La compasión,
la justicia, la esperanza. No necesitan una estrella ni una virgen, solo necesitan conciencia. Sin embargo, la Iglesia construyó su imperio sobre la versión más emocional, porque sabía que la emoción vence a la razón y así durante 2000 años ha mantenido viva una historia que no puede probar. Pero las pruebas hablan. Los manuscritos más antiguos no mencionan el nacimiento. Los censos no lo registran, los cronistas lo ignoran. Los teólogos lo reinterpretan. La única explicación coherente es que nunca ocurrió. Jesús no nació. Su historia fue escrita después, moldeada por manos humanas, inspirada por mitos antiguos y transformada en dogma por intereses imperiales. Lo que nació no fue un niño divino, fue una religión. Y esa religión usó la inocencia de un pesebre para esconder la maquinaria del poder. Cuando comprendemos esto, algo cambia para siempre. Ya no se trata de destruir la fe, sino de liberarla de la manipulación. El verdadero mensaje no está en el nacimiento de un hombre que nunca nació, sino en el despertar de la verdad que la historia quiso enterrar. El mito fue hermoso, sí, pero fue una ilusión. La verdad es más dura, pero también más honesta. Jesús no nació. Fue una idea, una creación, una invención brillante que conquistó al mundo. Y ahora que sabes la verdad, tienes una decisión que tomar. Seguir celebrando el mito o despertar la historia. Porque una vez que ves lo que se escondía detrás del pesebre, no puedes volver a cerrar los ojos. Si esta revelación te estremeció, si te hizo pensar, si te llevó a cuestionar lo que siempre diste por hecho, entonces suscríbete, porque lo que viene va a sacudirte aún más.